Hola amigos, ¿cómo están? Miren lo que son estas bellezas carnosas. Les dije que estamos en el mes del amor. Hemos hecho corazones, así que no pueden faltar unos carnosos para dar un buen beso en San Valentín. Está dedicado para este Día de los Enamorados con un buen besote hermoso. Lo hacemos como un llaverito, lo podemos colgar en la cartera o para regalar a las amigas y lucir en nuestro llavero, lo podemos colgar en algún picaporte. Bueno, ya ustedes verán dónde van, siempre están tirando ideas, así que miren qué belleza lo que son estos carnosos divinos. ¿eh? Bueno, ¿qué les cuento? Acá, este es más grandecito porque este está tejido con lana. Ahí, vamos a apoyar ahí. Es como más grande. Este es un cashmilón de verano, pero saben que lo pueden hacer con hilo de algodón si les gusta. Tienen unos detalles de brillo por ahí con estas pequeñas lentejuelas que son un amor. Mucho corazón. Venimos con todo, con los corazones. Y acá tengo apenas una nada de vellón para poner un poquito de relleno y que queden así carnosos, hermosos estos labios. Así que un trabajo divino para hacer así un súper express y regalamos para el Día de los Enamorados y para los amigos, las amigas. Nos regalamos estos carnosos. ¿Qué les parece? Unos labios divinos. Bueno, vamos a empezar. Les comentaba que las tejí con este cashmilón de verano divino, lo voy a tejer doble. Y aquí tengo una aguja número 4 ceros, de estas de acero, que podría ser una número 3 de aluminio, 2,5. Pero claro, ya saben ustedes que tienen que adaptar la aguja al grosor del material. Vamos a empezar con una cadena base de 13 puntos. Así que ahí comienzo a tejer mi cadenita y voy a cargar 13 puntitos. Una vez que tenemos los 13 puntitos, vamos a tejer una cadenita más para tejer el primer punto bajo que va a ir aquí. Aquí vamos a tejer un punto bajo. Vamos a tomar lazada y tejemos una media vareta. Tomamos lazada y tejemos una vareta. Doble lazada y aquí vamos a tejer dos varetas dobles. Aquí cierro una, tomo doble lazada y en el mismo espacio vuelvo a tejer otra. Ahí. Ahora comenzamos a bajar con una vareta de las simples, una media vareta y un punto bajo que sería el centro de nuestro labio. Y ahora repetimos este movimiento que hicimos aquí, lo vamos a hacer del otro lado. Hicimos el punto bajo, ahora corresponde una media vareta. Vamos subiendo con una vareta, luego nos tocarían las dos varetas dobles que las vamos a pinchar en el mismo espacio. Ahí. Qué divertido hacer este trabajo. Ahora vamos a bajar con una vareta, una media vareta y nos quedaría por tejer un punto bajo en este último punto. Me voy a detener para poder mostrarles. Esta es la parte superior, miren qué bonito que queda del labio. Ahora vamos a girar el trabajo, estoy estirando mi hebra. Vamos a tejer una cadena al aire y comenzamos en el mismo punto. En el último que terminamos, ahí vamos a tejer un punto bajo. Ahora vamos a ir al lado y tejemos, mientras me voy a llevar un tramito esta hebra de inicio, así la vamos escondiendo. Bueno, aquí vamos a tejer una media vareta, al lado vuelvo a tejer una media vareta, la parte inferior del labio es más gordita. Aquí vamos a tejer una vareta, al lado vuelvo a tejer otra vareta
Y ahora tomo doble lazada y en el próximo punto voy a tejer una vareta doble. Bueno, aquí me voy a detener porque quiero cortar esta hebra que ya me la fui llevando con el tejido. Ahí está. Y nos quedaría el punto central. En este punto central, que de este lado hemos hecho el punto bajo, es justo el medio del labio, vamos a tejer 3 varetas triples, o sea que cargo 3 lazadas en mi aguja. Las vamos a pinchar a las 3 en el mismo espacio. Ahí tejo una, vuelvo a cargar 3 lazadas, paso y cierro 1, 2, 3 y 4. Y una vez más, 3 lazadas. Recuerden que se cierra en 4 tiempos. 1, 2, 3 y terminamos de cerrar. Ahí. Ya tejí las 3 varetas triples. Ahora comenzamos a bajar. Entonces, una vareta doble. Tomo doble lazada. En el próximo punto va la vareta doble. Es hiper rápido. Así que pueden aprovechar, ir preparando este trabajo hermoso para regalar o para vender. Aquí me corresponde tejer las 2 varetas simples. Entonces aquí tejo una, la segunda, y aquí irían las 2 medias varetas. Entonces tejo la primera y aquí va la segunda. Ahora en el último punto me tocaría tejer el punto bajo. Ahí. Una cadenita al aire como hicimos en el otro extremo. Y aquí, en este primer punto bajo, hago un puntito deslizado para poder hacer mi nudito, que es una cadena, y cortar. Como este labio es carnoso, es relleno, tenemos que hacer dos por cada labiecito. No, si es un amor esto. Incluso si quieren, ahora lo vamos a rellenar con guata, pero podrían poner algún tipo de relleno con un aceite esencial y quedaría muy bonito y quedan aromatizados. Van más ideas, van surgiendo ideas. Bueno, me quedo tejiendo un segundo labiecito, así los unimos. Bueno, aquí tengo el segundo y no corté la hebra porque ahora vamos a unir estas dos mitades. Y tampoco cerré del todo la hilera. Hice la cadenita al aire como cuando hicimos aquí, cadenita al aire y cerramos con un punto deslizado. Acá simplemente hice la cadenita al aire. Voy a pinchar el primer punto bajo, pero ahí me voy a detener. Traigo el otro labio, lo pongo del lado del revés, revés con revés. Apoyamos y buscamos el primer puntito bajo. Si ustedes quieren y no lo ven del otro lado, lo buscan por aquí, lo pinchan. Entonces así ya tenemos alineadas las dos mitades y vamos a empezar a unir con punto bajo. Ahí, una vez que tengo los dos puntitos atravesados con mi aguja, traigo la lazada y cierro el primer punto bajo. Y así nos vamos a ir moviendo punto por punto y vamos haciendo un puntito bajo para cerrar. Si ustedes lo desean podrían coserlo, pero el punto bajo cuando lo vamos cerrando aquí lo que nos ayuda es a terminar de darle una buena forma y es como que ensancha un poquito más los labios estos tan bonitos y queda muy bien. Pero bueno, son opciones. Si no, si ustedes lo quieren coser, lo que podrían hacer es darle a cada uno de estos dos labiecitos, toda una vuelta en punto bajo y recién ahí los cosen si ustedes los desean, si les parece que esto quizás les complique un poco, pero la verdad miren qué simple que es. Vamos moviéndonos punto por punto. Como se ven muy bien, ahí yo voy levantando la tapita para pispear, a ver si vamos bien. ¿Ven? Y vamos tomando uno de cada lado y lo vamos cerrando. ¿Ven? Miren qué bonito que queda. Bueno, así hasta llegar a este extremo me quedo tejiendo porque cuando llego aquí les voy a mostrar un detalle más que tiene este labio. Bueno, aquí llegamos al extremo y es donde hicimos las cadenitas.
Entonces voy a pinchar la primera y voy en búsqueda de la segunda, que aquí justo tengo el nudito, pero no importa. Voy a ver si puedo traspasar con mi aguja. Traigo esa lazadita. El nudito ahí me complicó. Ahí. Y cierro. Cierro con un puntito bajo. Voy a hacer 2 cadenitas al aire. Y sobre este punto bajo dejo un puntito deslizado. Entonces hago un pequeño picot muy sutil ahí y lo paso con un punto deslizado, no con punto bajo, porque no quiero mucho relieve, es apenas ese pequeño detalle y enriquece muchísimo este pequeñito trabajo. Acá otra vez comienzo con el punto bajo, el primero, busco el del otro lado y comenzamos a cerrar la parte baja del labio, ahí. Y sigo, ¿ven? Ahí. Acá voy al segundo. ¿Ven? Es un trabajo pequeño, así que también hay que tener paciencia cuando tejemos estos trabajos que son diminutos. Pero la verdad que valen la pena. Voy a tejer un par más y los voy a poner al derecho para que ustedes puedan ver ese pequeño detalle que hicimos y lo vamos a repetir en el otro extremo. Pero antes de repetir este picot, obviamente tenemos que rellenar, porque es la idea, hacerlos carnosos. Voy a estirar un poquito. Miren, lo doy vuelta, acomodo. Todavía falta, si ustedes notan, darle todos esos detalles que lo hacen especial este labio y queda bonito. Acá este pequeño picot le da un detalle perfecto, queda muy bien, pero todavía falta. Voy a tejer un poquito más o menos hasta ahí, porque tengo que dejar una pequeña abertura para rellenar. Así que me quedo tejiendo a cerrar esto. Bueno, miren, ahí dejé apenas una abertura. Entonces, un muy poquito de este vellón. Como les comentaba, voy a dejar mi aguja. Como les comentaba, pueden humedecerlo, poner unas gotitas de esencias con algún perfume rico, algo bonito, y esto ya cambia. Es un súper detalle más que podemos agregar. Ahí está, muy poquito, no tanto, para que no queden como deformados. Ahí un poquito, porque todavía falta. Ahí vamos. Entonces ahora sí, ya me dedico a terminar de cerrar y cuando llego a la esquina volvemos a hacer ese picot. Esto es súper fácil, pero cuando hacemos el picot no vamos a cortar la hebra, porque este trabajo continúa como les comentaba recién. Ahí estoy llegando y aquí están las cadenitas. Ahí hago el punto bajo, las 2 cadenitas, cierro este pequeño picot, ahí paso, lo cierro con un puntito deslizado que está costando al chico aquí, lo voy a volver a hacer, ahí, y ahora en el primer punto bajo vuelvo a tejer un puntito deslizado, ahí. Entonces tenemos ya los 2 picots. Voy a tirar esto un poquito, una hebra bastante larga, porque voy a coser un poco. Ahí, serán 50 centímetros aproximadamente. Tiro de la hebra, ajusto, pero ahora voy a enhebrar una agujita y les muestro cómo vamos primero a dividir el labio que quede como más presionado en el centro con unas puntaditas, mientras voy enhebrando y les voy contando. Vamos a ir dividiendo ese labio aquí. Vamos a guiarnos, ven, por el centro, pero también vamos a mirar por detrás para que no quede en cualquier lado esto. Entonces, aquí como no hicimos un nudo, simplemente hice un punto deslizado. Voy a llevar la aguja hacia atrás, así esto queda con buena forma. Ahí. Y comenzamos. Miro de atrás
Voy a salir ahí, al medio, y voy a saltar siempre uno de los puntos. Y hago una puntadita, así. Ahora voy a ir por detrás, siempre mirando que voy por donde se unieron las varetas. ¿Ve? El puntito está ahí. Voy a saltar uno en el medio. O sea que me va a quedar una puntada como estiradita. Y voy hacia atrás nuevamente. Ahí. Acá se me salió como un nudito. Y así voy a ir marcando el centro del labio. Con puntaditas. Y presionando un poco. Y esperen que me quedó una hebrita. Ahí está. Me había quedado una hebra suelta. Vuelvo a pinchar. Voy hacia atrás. Y salgo en el mismo espacio donde terminó la otra puntada. Salto uno de los puntos y voy hacia atrás mirando para que calce justo por donde están tomadas los puntitos tejidos al crochet. Bueno, así hasta llegar al otro extremo. Una vez que llegamos al final, no corto la hebra, me voy a ir por dentro, ahí, y voy a salir al medio, ahí, por dentro. No tiro mucho para no fruncir. Aquí voy a hacer apenas un pequeño nudito porque ahora sí voy a empezar a hacer unas puntaditas y hay que presionar ahí. Entonces, vuelvo al lado del frente del labio y voy a salir con mi aguja bien al medio, ahí. Voy a envolver así el labio y le voy a dar unas cuantas puntaditas presionando para bajar esa parte media. Entonces miren cómo cambia, ya es otra cosa. Ya va teniendo más pinta de carnoso. Le vamos a dar unas cuantas, no sé, 3, 4, quizás 5, hasta que ustedes noten que queda, obviamente como les guste. Como ustedes vean que les gusta, que cómo quedaría el detalle que estamos haciendo. Una vez que ya vimos que, bueno, me gustó, quedó bonito, ahí me gusta, queda fantástico. Ahora me voy a ir nuevamente a cualquiera de los dos extremos y le vamos a colgar, que yo quizás se los mostré, pero no sé si se los mencioné, el arito de llavero. Ahí está, ahí está. Bueno, ahí ya tiene formita, miren qué belleza. Y acá simplemente tomamos unos de estos aritos, yo se los cosí. Vieron que tienen unos eslabones que quizás se puedan llegar a abrir y presionar con la pinza. Pero acá directamente le dan unas cuantas vueltitas con la aguja que entra bien. Lo que pasa es que tengo que saber dónde pincho porque está justo ese picot que hicimos. Ahí está. Le dan unas cuantas vueltitas y listo, ya está. ¿Qué nos queda por hacer? Un detalle con brillito. Esto me voy a ir para atrás. Y desde aquí atrás lo voy a llevar por dentro. Ahí. Lo vamos a ir perdiendo. Ahí. Que no se note. Quizás les tapo un poco con la mano, pero bueno, ahí está. Lo terminamos de acomodar. Miren qué belleza. Hermoso, carnoso aquí, carnoso. Le ponen algunos detallitos yo por ejemplo, a ver si las puedo agarrar ahora, son diminutas. Con una pincita de depilar las pueden agarrar muy bien también. Bueno, ahí le van a poner un toque de brillo, alguna mostacilla. Bueno, yo tenía estas lentejuelas que me parecieron fantásticas, súper divertidas. Miren qué belleza para hacer un buen regalo o para comercializarlos. Estos labios carnosos para el día de San Valentín. Espero que pasen un hermoso día de San Valentín rodeados de amor, con bellos regalos y mucha compañía y bella compañía. Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo en un próximo tutorial. Les dejo un besote y feliz día de San Valentín.